Es evidente que el bien que buscamos no es la riqueza, esta es solo útil en función de otras cosas. Aristóteles. El sistema económico debe concebir la libertad personal como base para medir su éxito real. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. La educación para el siglo XXI debe ofrecer no solo información, sino el desarrollo de nuevas capacidades que permitan alcanzar la libertad individual. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Lo que necesita la educación no es una evolución, sino una revolución. Una nueva fórmula que permita que las personas encuentren lo que les apasiona, que les permita ganar dinero para tener alternativas, mientras se convierten en la mejor versión de ellos mismos, creciendo personalmente. Sir Ken Robinson, experto mundial en educación y creatividad. Lo único que hay entre un hombre y lo que quiere de la vida es muchas veces la voluntad de intentarlo y la fe de que es posible. Rick DeVos, cofundador de Amway. Bienvenido a Network, educación para la nueva economía. Tenemos un sueño, queremos vivir en un mundo donde la dependencia económica sea sustituida por la libertad personal. Visualizamos ser la organización modelo de educación empoderante para la nueva economía. Creemos en el liderazgo para la felicidad, liderazgo para el desarrollo humano, liderazgo para la libertad personal. Creemos en una educación continua, humanista y coherente. Continua porque los seres humanos aprendemos durante toda la vida. Humanista porque el objetivo importante es la plenitud humana. Nos esforzamos en generar nuevas capacidades, autonomía y liderazgo personal. Coherente porque contamos con los mejores líderes en nuestro campo con resultados tangibles para empoderar a otros. Nos enfocamos en educar para lograr la libertad personal, apoyar el desarrollo de emprendedores exitosos para el siglo XXI, incentivar la iniciativa personal para lograr la libertad financiera, aportamos, educando en las inteligencias determinantes para el mundo de hoy. Tenemos eventos en 30 ciudades y poblaciones de Colombia cada mes. Contamos con mentores locales e internacionales de alto impacto. Tenemos alianzas con organizaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y toda América Latina. Estamos entrenando más de 11.000 personas al mes y apenas estamos comenzando. Hacemos network marketing para el siglo XXI. Educación para la nueva economía. Visite www.network.com.co. Somos líderes de alianza global. Muy buenos días, bienvenidos a su seminario de enero. Ahora los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. Is
nuestros anfitriones empresarios Esmeralda Fundador, Kurt Brook y María Ángela Carreño. Muy buenos días. Buenos días, Cali. Bienvenidos a nuestro seminario. Estamos en el lugar adecuado. Como hoy vamos a estar expuestos a una información muy valiosa, solicitamos por favor que coloquen sus celulares en modo silencioso o apagado, por respeto a nuestro orador y para no interrumpir esta información. Nuestro seminario consta de 3 partes. La primera, donde una persona exitosa nos enseña temas relacionados con el negocio, donde nos enseña cómo obtener los resultados. Todos queremos ser empresarios, pero aquí es donde verdaderamente nos educamos, donde recibimos información para desarrollar inteligencia emocional, inteligencia financiera, de verdad ser empresarios exitosos. Una segunda parte donde vamos a reconocer a las personas que están teniendo resultados. Y una tercera parte donde nuestro exitoso orador nos contará sus vivencias, donde nos compartirá cómo ha desarrollado este negocio con tanto éxito alrededor del mundo. Y hoy somos afortunados. El nivel de doble diamante se obtiene cuando una persona ayuda por lo menos a 12 organizaciones a tener éxito. Y dentro de cada una de esas organizaciones, por supuesto, hay muchísimas personas teniendo excelentes resultados. El nivel de doble diamante es uno de los niveles más altos alcanzados en toda América Latina. Y hoy somos afortunados porque tenemos un orador de profesión abogado, con una especialización en psicología. Yo creo que ya la mayoría saben de quién se trata. Ex rector de una universidad en Popayán, uno de los oradores más aclamados en todo el mundo, una de las personas que nos ha enseñado a través de su oratoria, a través de sus audios, a través de todos los videos que podemos encontrar en internet y en todas las partes, nos ha enseñado a tener resultados dentro de esta actividad. Una persona que merece toda nuestra admiración y respeto. Y ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso, doble diamante, José Bobadilla. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Siéntense. Wow. Gracias, buenos días. Estoy pues muy feliz de estar aquí porque paradójicamente desde que empezamos el negocio que ustedes van a ver hoy o que van a entender más hoy, es la primera vez que damos un seminario en Cali. Hace 7 años, más de 7 años vimos la oportunidad y la hemos desarrollado con una pasión increíble. Ha sido para los invitados que están aquí nuevos, los nuevos. ¿Quiénes son nuevos que nunca han venido a un seminario? Ok, quiero iniciar diciéndoles a los nuevos. Yo era rector de una universidad privada en Popayán, quería ser empresario, quería tener prosperidad, quería vivir en Colombia, quería ser feliz en Colombia. Amo este país, mi país, el mejor país del mundo. Y yo quería vivir aquí, pero ya me quería ir para otro lado porque creía que aquí no habían oportunidades. Y alguien me presentó esta oportunidad de negocio, me contó de cómo la economía estaba cambiando y de que cómo yo podía ver una oportunidad para ser empresario. Yo vi la oportunidad hace más de 7 años y es un poquito para los invitados, para los nuevos, para que puedan darse estas 3 horas que vamos a durar en el seminario, para que se concentren, para que estén tranquilos, para que abran la mente y para que pongan lo más positivo que ustedes tienen en sus vidas en torno a oír la información que yo les voy a traer. En mi sentir, se lo digo de todo corazón, la oportunidad que yo vi hace 7 años, un día vine como tú a un seminario de estos, me senté allí
y ese día no entendí mucho. Vi un poco gente emocionada, exageradamente emocionada, y yo vine como cualquiera de ustedes, me senté allí justo en esta universidad, y para hacerles cortico el cuento, pues ha sido, después de haber nacido, la oportunidad más importante que yo he tenido en la vida, después de haber nacido. Nada más ha superado la oportunidad de hacer este negocio. O sea que tranquilos, es para ustedes la información, para muchos de ustedes va a ser importante para sus vidas, si ustedes logran capturar algunos de los elementos que yo les voy a contar en esta mañana. Muy bien, vamos a arrancar. La conferencia que a ustedes les han invitado a que escuchen se llama ¿Cómo la educación mantuvo la era industrial y cómo la economía que estamos viviendo hoy en día requiere otro tipo de educación? Sobre eso vamos a hablar en esa primera parte. Vamos a hablar sobre eso en esa primera parte, porque creo que lo más importante que nosotros, las sociedades a través de la historia, no son conscientes, la masa a través de la historia, y cuando hablo de la masa, hablo del gran conjunto poblacional, casi nunca ha sido consciente del papel que cumple la educación como transformador de la cultura, nunca ha sido consciente de cómo la educación logra transformar el mundo, de cómo la educación logra transformar los seres humanos y de cómo la educación ha sido un motor siempre incalculable en el desarrollo de las sociedades antiguas y modernas. Siempre la educación ha tenido un papel determinante. Y es más o menos, y hoy vamos a hablar de cómo la gente, no importa que hayan vivido en la antigua Mesopotamia, no importa que hayan vivido en el Egipto antiguo, no importa que hayan vivido en cualquier sociedad prehistórica, histórica o moderna o medieval, siempre los seres humanos han usado un vehículo para extraer dinero para poder vivir, siempre. Durante todas las etapas del desarrollo de la civilidad hemos usado un vehículo para extraer dinero de la economía. Siempre hemos usado vehículos, la gente siempre ha usado vehículos para extraer dinero, y eso, la educación ha jugado un papel determinante en ese tipo de vehículos, y hoy vamos a hablar de elementos importantes y nos vamos a hacer cuestionamientos poderosos sobre ese esquema. Entonces vamos a iniciar pensando, por ejemplo, que cuando la mujer inventa la primera era que se conoce en la economía, que es la era agrícola, la inventora de la era agrícola es la mujer. Cuando el hombre sale a cazar, recuerden que al inicio de lo que se conoce como la civilización humana, el hombre sale a cazar. Lo único que se le ocurre es ir a matar animales para poder vivir. Necesita proteínas y entonces él va a matar. Instintivamente va a cazar. La mujer se queda en la casa cuidando los bebés, pero la mujer empieza a notar que las semillas, algunas semillas empiezan a nacer en el patio de la casa, y esas semillas son trigo, y ese trigo empieza a cultivarse en el patio de la casa, y empiezan a notar que ese trigo lo pueden agarrar y que lo pueden consumir. Plantan otras matas en el patio de la casa y se dan cuenta que son legumbres, que son comestibles también, y acaba de nacer la era agrícola. La mujer se la inventó. La mujer se inventó la era agrícola. Empezaron a darse cuenta que no necesariamente tenían que cazar para vivir, que podían cultivar en la tierra. Y empieza la tierra a agarrar un valor impresionante, y entonces el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario. Se fue para la casa. De ahí tanto barrigón. El hombre dijo, pues no, yo no me vuelvo a casar. Porque se dio cuenta que la mujer ahora ya no necesitaba tanto del hombre. Si el hombre no llevaba el ave, o si no llevaba el animal que había cazado, ya no importaba, porque la mujer podía vivir con la granja que tenía en la casa. Entonces el hombre dijo, no, yo no voy a casar.
Los hombres tendemos a ser perezosos. Entonces digo, no, yo me voy a casar. En ese tiempo pues no había plasmas ni nada, pero se va un hombre a la casa, obviamente, y se queda con sus hijos y su mujer y empiezan a vivir de la agricultura y empiezan a pelearse la tierra. La tierra empieza a agarrar un valor incalculable y entonces la agricultura es el elemento con el cual la gente vive. Pregunta: en ese momento, si la tierra es lo que tiene valor, la gente tiene que ser educada ¿para qué? Para cultivar y obtener la tierra. Sería lo lógico. Si la tierra es el elemento que tiene valor y la agricultura es lo que provee a la gente de vida, pues la gente tendría que ser educada para obtener tierra. Pues no fue así. ¿Quiénes eran los dueños de la tierra? El elemento educativo de aquella era agrícola lo manejó dos aspectos: la religión y la política. La religión le hizo creer a la gente que la tierra estaba reservada para los nobles y para los clérigos. ¿Se acuerdan? Solamente los clérigos y los nobles podían obtener la tierra. La tierra era de los clérigos, porque le hicieron creer a la gente que Dios le hablaba de noche a los clérigos y los clérigos le hablaban de día a los reyes, y el resto que trabaja. ¿Qué hacía el resto de la población? El resto de la población tenía que ser esclava o vasalla de los señores feudales, que eran los dueños de la tierra. Entonces, por ejemplo, una institución tan importante como fue la Iglesia Católica fue dueña del 20% de la superficie total de Europa. Atérrense de eso, del 20% de la superficie total de Europa, de la tierra, de Ravenna y de todo el centro de Italia. O sea, la tierra era increíble. ¿Cómo la conquistaron? A bala. Los reyes armaban un ejército privado. Los príncipes de Florencia, los Médicis y los Sforza armaban ejércitos privados y conquistaban la tierra, cultura. Ese era el valor de la época. El resto de la población trabajando para otros, porque no poseían tierra. La educación no existía para la masa poblacional. La educación estaba reservada a los nobles y a los clérigos. Y entonces fíjense que una de las historias más lindas que encontramos de educación, que a mí me encanta, claro, los nobles eran los únicos que eran educados. ¿Quiénes? Los hijos de los príncipes, los hijos de los reyes y los hijos de los clérigos. No, ellos no tenían hijos. Eran los hijos de los príncipes y los hijos de los reyes eran educados. De manera que Filipo, que era el rey de Macedonia, tiene un hijo chiquito, está chiquito todavía, 6 años, y se llama Alejandro. Entonces Filipo lleva a su pequeño Alejandro a que lo eduque Aristóteles. Hace una llamada a Atenas. Por celular. Aristóteles, quiero que seas el maestro de mi hijo, mi pequeño Alejandro. Y Aristóteles va y educa al pequeño Alejandro de manera personal y le enseña la geografía de la época, le muestra el mapa mundi de la época y le dice: mira, tu padre ha conquistado este pedazo y Macedonia es un estado chiquito. ¿Qué tal si tú, que vas a ser el rey de Macedonia, conquistas el resto? Todo puede ser para ti. Es solamente montarte en un caballo, armar un ejército y agarrar a bala a todo el mundo. Y el pequeño Alejandro, que era como mi sobrino, dijo: ¿en serio? Jugando muñequitos, ¿yo puedo hacer eso? Aristóteles estaba dañándole el coco a un niño de 6 años que se llamaba Alejandro y que se convirtió en Alejandro Magno. Alejandro Magno, por aquellos días,
Alejandro cumplió 14 años y apareció Filipo muerto, su padre. No se sabe si fue el mismo que lo mató o alguien lo envenenó, pero Filipo, el rey de Macedonia, amaneció muerto y entonces Alejandro asumió el trono. Muy jovencito, se subió en su caballo, organizó un ejército, lo consideraban Dios viviente, era apuesto, era absolutamente apoteósico en carisma, organizó un ejército y conquistó lo que ustedes no se imaginan. Amplió el territorio de Macedonia por el Asia conocida, entraron a Egipto y conquistaron lo que ningún rey había podido conquistar. Hicieron de Macedonia el imperio más impresionante. De hecho, cuando muere Alejandro, ustedes recuerdan que cuando muere Alejandro Magno, se dicen tantas leyendas que se han armado, que lo sepultan en un cofre de oro y duraron 2 meses en una procesión por Asia, miles y miles de caballos blancos con ejércitos llevando el cadáver y parando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, adorando a Alejandro Magno como el dios que había muerto a los 33 años. Una cosa apoteósica que me emociona. ¿Qué estaban conquistando? La tierra. Un acto educativo. Aristóteles educa a Alejandro Magno. ¿La población se podía educar así? No. ¿Quién educa a Alejandro Magno? Un filósofo que se llama Aristóteles, que era el maestro de Platón y era uno de los hombres más importantes en la Atenas del siglo de oro de Pericles, o sea, era alguien filósofo importante. Un acto educativo. Ese acto educativo que le hacen al pequeño Alejandro transformó el mundo antiguo. La educación es muy poderosa. Dáñale el coco a un niño y tente de la silla. Educa a un niño para que no piense y manténlo durante 50 años. Todo es educación. Ese niño fue educado para transformar el mundo, no importa que hubiera sido rey, porque después otros transformaron el mundo con otro acto educativo. Caído el Imperio Romano, el mundo entra en la Edad Media, en lo que llamamos la Edad Media. Prohibido leer, prohibido escribir y prohibido pensar. Los manuscritos están reservados solamente a los clérigos y a los nobles. La tierra sigue siendo el poder más impresionante en la época medieval. Educación no existe. Y hay un hombre en Italia, en el siglo XV, finales del siglo XV, que se llama Vicenzo. Le encanta la música. La música de la Edad Media se regía por las leyes de Pitágoras, por las leyes matemáticas de Pitágoras, y Pitágoras decía que la música era inalterable. Por eso la música medieval es como rarita, o sea, es medio aburridora. Porque decían que la música era inalterable. Pitágoras era griego. Y lo único que encontraron de teoría de la música a nivel matemático lo había propuesto Pitágoras. Pero hay un hombre que le gusta la música en Italia, que se llama Vicenzo, y empieza a decir: la música medieval no me gusta. Pitágoras debe estar equivocado. Entonces agarra unos intestinos de conejo, secos obviamente, de cordero, los templa, les pone unas rositas y empieza a probar y se da cuenta que las armonías cambian cuando los templa, y cuando los destempla cambia la armonía y dice: hello, Pitágoras está equivocado. Y aparece el primer científico que es capaz de probar mediante la experimentación y empieza a cambiar las leyes de la música. Y gracias a que Vicenzo empieza a cambiar las leyes de la música, se enteró de eso Chopin, Schubert, Vivaldi, y empiezan a hacer la música clásica que conocemos. Eso no existía. Era diabólico para la época oír las 4 estaciones de Vivaldi.
era absolutamente atronante contra el sistema que se compusiera el Ave María de Schubert o cualquiera de las bellezas que nosotros escuchamos hoy en la música clásica. Si no hubiera sido por Vicenzo, hoy no existiría el reggaetón. ¿Ustedes se imaginan el mundo sin reggaetón? ¿Qué fue lo que cambió Vicenzo? Lo que Vicenzo cambió era que la música servía para usar la creatividad, que el hombre podía transformar la música y que podía cambiar el mundo de la música, porque la música era un alfabeto, como el alfabeto, y podía crear. Adivinen quién era Vicenzo. El apellido de Vicenzo era Vicenzo Galilei, y tuvo un hijo. Vicenzo Galilei se educó él mismo, porque los nobles eran los únicos que se podían educar prácticamente todavía en aquella época. Vicenzo se educó él mismo, se dañó el coco él mismo, usó el coco él mismo, cambió él mismo, propuso él mismo, se reveló él mismo, atacó a Pitágoras él mismo, transformó la teoría pitagórica él mismo, y tenía un hijo chiquito que se llamaba Galileo, y el pequeño Galileo lo veía a su padre. Primer problema, si se puso usted a traer hijos, tiene que ser el triunfador, para que su hijo lo vea. Pero si es un baboso, si no se le ocurre transformar su pequeño mundo, su hijo lo emula también. Si se pusieron a traer hijos, tienen que ser brillantes para que le den el ejemplo a sus hijos, porque sus hijos los están observando. Eso se llama educación. Sus hijos los observan. El pequeño hijo de Vicenzo lo veía rebelde, rebelde. Y miren lo que pasa con Vicenzo. Manda a Galileo, cuando crece, lo manda al pequeño Galileo. Le gustaba la matemática, pero su padre lo mandó a estudiar medicina. ¿Algo parecido? Vicenzo mandó a su hijo Galileo a estudiar medicina en la Universidad de Pisa, y el pequeño Galileo se aburría allá. ¿Conocen estudiantes que se aburren en las universidades? Galileo se aburría en eso, porque le gustaba la matemática. Y le gustaba el problema matemático, pero lo mandaron a la Universidad de Pisa. Y dijo, yo quiero estudiar medicina. Y Vicenzo, siendo un revolucionario como era, quería que su hijo fuera médico, porque eran pobres. Eran pobres, y eso de la música le daba como para comer. No obstante, se lo científico que los Medici ya empezaban a admirar, las cortes florentinas empezaban a admirar, no le daba sino para comer. Entonces Galileo lo puso a estudiar medicina. Pero él se volaba de las clases de medicina e iba a las clases de matemática. Y un día se hizo amigo del mejor matemático de las cortes de los Medici, que daba clases en la Universidad de Pisa. Y Galileo le plantea el siguiente problema. Le dice, yo creo que Aristóteles está equivocado sobre la caída de los cuerpos. Aristóteles era el mismo que había educado a Alejandro Magno, era un gran filósofo, pero parece que en física era medio torombolo, porque había dicho que los cuerpos de diferente tamaño, de diferente peso, cuando eran tirados del espacio, caían a diferente velocidad. Aristóteles, Galileo decía, hello, yo no creo eso. Y se echó encima a los estudiantes más importantes de Pisa y los profesores más importantes, se los echó encima. Y un día Galileo pudo demostrar íntimamente que eso era cierto, y se le ocurrió hacer eso. ¿Quiénes conocen aquí la torre de Pisa, esa que está inclinada? ¿Quiénes han ido a ver esa torre? Yo no entiendo por qué han ido tan poquitos. Es bellísimo. Tienen que ir donde subió Galileo a hacer el siguiente experimento. Galileo subió a la torre de Pisa, que está así súper inclinada, que es súper linda, y subió, llamó a todos los profesores de Pisa y a todos los estudiantes de Pisa que le encantaba la matemática, y les dijo, les voy a demostrar que Aristóteles tiene un problema con la teoría. Soltó 2 bolas de diferente tamaño de plomo y cayeron al mismo tiempo. Y la gente quedó así como están ustedes.
Galileo gana reputación como profesor. Se había autoeducado, se había autopulido, era un transformador, era un miserable, era de Padua, pero miserable italiano, nadie creía en él, y estaba transformando el mundo. Acababa de demostrar que Aristóteles estaba equivocado, pero la universidad no aceptaba eso. Todos los profesores vieron y todos los estudiantes vieron. Galileo gana una reputación increíble. Dijo, y ahora me voy con la segunda. Ptolomeo había dicho que la Tierra era el centro del universo. Ptolomeo era egipcio, había trabajado en la Universidad de Alejandría, era griego, era romano, era egipcio, había trabajado en todas estas culturas. Y Ptolomeo había dicho que la Tierra era el centro del universo. Y Galileo dudaba también de eso. La gente llevaba 1500 años creyendo que la Tierra era el centro del universo. Galileo dijo, la Tierra no es el centro del universo. ¿Qué creen que eso significaba en la época? ¿Qué creen? ¿Ah? Era terrible por un elemento en el cual yo no me quiero meter mucho, pero era terrible por una cosa. ¿Cuántos hijos tenía Dios? Uno. ¿Dónde lo había mandado? No lo podía mandar al espacio. Lo mandaba a la Tierra, porque la Tierra era el centro del universo. Galileo está diciendo en el siglo XV, la Tierra no es el centro del universo. ¿Cómo creen que se pusieron? Pues Giordano Bruno había nacido unos años antes y se le ocurrió decir que la Tierra no era el centro del universo, no solamente que no era el centro del universo, sino que la Tierra, sino que fuera de la Tierra habían otros habitantes. O sea, Giordano Bruno creía en los extraterrestres del siglo XV. Lo agarraron, lo quemaron vivo en el campo di Fiori, pero antes de quemarlo vivo le cortaron la lengua en público. Miles de italianos vieron, ahí estaba Galileo, le cortaron la lengua en público y después lo quemaron vivo. Y Antonio Dominus, que era un matemático que había dicho lo mismo solamente por haberlo dicho, lo juzgaron por herejía y lo condenaron a que se retractara y le dieron 3 meses para que escribiera una defensa de retractarse, y murió. En los 3 meses alcanzó a morir y no se pudo retractar, se murió y el juicio siguió. El juicio terminó 5 meses después de él haber muerto. Desentierran el cuerpo de Antonio Dominus y lo queman muerto. Así era de grave el temita. Lo quemaron muerto para que se dieran cuenta que ni los muertos se salvaban de pensar. Galileo vio todo eso. Sin embargo, Galileo dijo, señores, la Tierra no es el centro del universo. ¿Cómo lo comprueba? No tenía cómo comprobarlo. Pero un día descubre el telescopio que un holandés que se llamaba Hans Lippershey había inventado. Ve las estrellas y empieza a observar que la Tierra no solamente no es el centro del universo, sino que es una infeliz puntita de un lápiz pintada en este telón, y que ese telón es la Vía Láctea solamente del universo, y que esta puntita de acá se llama Tierra y que es casi invisible en la Vía Láctea, o sea, es infeliz. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significaba? Y Rostand, que es un filósofo francés, aparece y dice, o sea que el día que la última bacteria con la Tierra entera y todo desaparezca, el universo ni siquiera se habrá percatado de ello. Y empezó el hombre a pensar, a dudar. Nos han engañado. Marico. O sea, el hombre empezó a asombrarse. Hemos estado en la oscuridad 1500 años. La Tierra no es el centro del universo.
Eso tenía un problema terrible porque empezaron los filósofos alemanes, y ingleses y franceses a decir: ¿por qué Dios mandó a su hijo a semejante? Porque y la iglesia entró en problemas. Se les acabó el poder porque el hombre pensó. Señores, cuando el hombre piensa, había pensado un solo hombre. ¿Se imagina si todos pensáramos? ¿Se imaginan si todos usáramos el cerebro para resolver problemas pequeños? No les estamos diciendo que transformen el mundo, sino que al menos transformemos el propio mundo. Pues en este negocio, cuando yo entré, el primer libro que me leí, me dijeron que me leyera un libro que se llama Piense y hágase rico. Y yo decía: oh, piense y hágase rico. Y yo venía trabajando. Por primera vez me leía un libro que se llama Piense y hágase rico. O sea que hasta que yo no me leí ese libro, yo no había usado el coco. Estaba trabajando. Eso es un acto educativo. ¿A qué viene todo esto, señores? Galileo transforma el mundo. De a partir de allí nació la ciencia moderna, nació la filosofía. Descartes escribe La duda metódica y crece la filosofía moderna. Y aparece la física y la matemática moderna, y aparece la música moderna que conocemos, y aparece la democracia y los derechos civiles del hombre sobre la tierra, porque entonces a partir de allí dijeron: hello, o sea que ustedes no tienen derecho a gobernarnos, desgraciados. O sea que es mentira que Dios les habla al oído de noche. Maricones. Y se opusieron contra la realeza. Y se fue creando un caldo de cultivo en Europa, y aparece Diderot y Montesquieu, y aparece Voltaire y Rousseau, el hombre que le puso alas a la libertad. Y aparecen los pensadores franceses, y dijeron: o sea que los reyes no tienen derecho a gobernarnos. Se largan. Y les cortaron la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta. Los agarraron y les cortaron la cabeza en la guillotina. Se largan, dijeron los franceses, y nunca más nos vuelven a gobernar los reyes. Por eso Francia no tiene reyes. Ellos se quitaron los reyes de encima y crearon la democracia. Y le dijeron a la gente: los seres humanos tienen derecho a pensar, a ser libres, a ser felices, a usar el coquito, y nunca más los pueden volver. Y nació la era moderna. ¿Qué son esos actos educativos de personas aisladas que fueron capaces de transformar el mundo? Pero en el mismo siglo, por allí, parecido, cerquita a Galileo, Inglaterra, sumida igual en las tinieblas, un rey, el segundo rey de la dinastía Tudor, Enrique VIII, enamorado como él solo. Eso no lo vayan a duplicar. Está casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, sobrina del Papa y sobrina de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, está bien casado. Pero de pronto veo una chica en la corte inglesa que se llama Ana Bolena. Un hardware increíble. Y el rey le encanta a esta muchacha y se enamora perdidamente de Ana Bolena, y empieza a tener la idea de divorciarse de Catalina de Aragón, a quien no amaba. Va a la corte inglesa y la corte le dice: hello. Imagínate a Enrique VIII, siglo XV, XVI, pensando en divorciarse, cuando el hombre aceptó que se podía divorciar en el siglo XX. Al hombre se le ocurrió que se podía divorciar en el siglo XX, jurídicamente. Por eso quiero que admitan el problema. En el siglo XX las constituciones del mundo empezaron a aceptar que el hombre se podía divorciar. Pues Enrique VIII en el siglo XV le dijo a su corte: yo me quiero divorciar. ¿Por qué no se podía divorciar? Porque el Papa, él estaba sometido al imperio de Roma. Los reyes estaban sometidos al imperio de Roma, y el Papa le dijo: no se puede divorciar, porque lo que Dios une,
el hombre no lo desune, sobre todo si se trata de mi sobrina. Todo el mundo le dijo que no. El rey enamorado, a Ana Bolena le daba solo besitos, no le daba nada más. Y Ana Bolena, ¿cuándo nos casemos? Antes, pao. ¿Cuándo nos casemos? Y el rey allí, y el rey allí. Nadie lo podía divorciar, los reyes de Europa lo tenían ubicado, nadie lo podía divorciar. Pasó el tiempo y Ana Bolena enamorada también. Por aquella época el canciller de Inglaterra era Tomás Moro, uno de los más grandes filósofos que ha tenido Inglaterra. Y Tomás Moro tenía amigos como muchos de los filósofos históricos de Inglaterra, que es donde la filosofía ha sido increíble. Y por aquella época habían escrito un libro que no conocían, un manuscrito de un filósofo que atacaba el concepto de que el rey estuviera sometido a Roma. Y el manuscrito decía: el rey de Inglaterra, ni ningún rey de Europa, debe estar sometido a Roma. Es un artilugio que se han inventado históricamente. No hay ningún principio jurídico que lo sustente, ni histórico. Es un invento de Roma. Y es una defecio que un Estado independiente con su rey esté sometido a un imperio extranjero. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dañándole el coco? Pues Ana Bolena encuentra el libro y se lo llevó y lo leyó. Quedó extasiado. Es increíble. Y se lo llevó Enrique VIII y se lo entregó: mi amor, mira lo que dice este filósofo, es inglés, mira lo que plantea. Y Enrique VIII leyó el libro, quedó extasiado y dijo: coño, es increíble que hayamos estado dominados por Roma por más de 1000 años solo por no habernos leído un libro. Se le brillaron los ojos, se llenó de emoción, reunió a su corte y le dijo: a partir de hoy Inglaterra se separa de Roma. Siglo XV o XVI. Inglaterra se separa de Roma. Crearé la Iglesia de Inglaterra, que será la Iglesia Anglicana, y yo seré el Papa. ¿Y qué? ¡Qué lindo! Eso es un acto educativo, de emancipación, de rebelarse ante los yugos. ¿Cuántos yugos de pronto tú tienes en la vida? Por eso es genial lo que hoy vamos a hablar, porque lo que nosotros hacemos en este negocio es liberarnos de los yugos. A mí me tenían esclavizado una pucha con un contrato. Y Enrique VIII reúne a su corte, promulga, por supuesto, era un rey, no tenía que pedirle permiso a nadie, pero era tan increíble el poder de Roma que ni los reyes podían debatir eso. Llevan 1000 años sometidos a eso. Y a partir de ahí crea la Iglesia Anglicana, él nombra a los obispos, se autoproclama Papa. ¡Qué mierda! Y nombró de cabeza de los obispos a un amigo de él. Era político. Pregunta: si tú fueras político, ¿a quién nombrarías? Pues a tus amigos. No vas a nombrar a tus enemigos. Él nombró a un gordito que era amigo de él. Lo nombró cabeza del obispado de Inglaterra y le dijo: y me divorcia, desgraciado. Y listo, a los 8 días estaba divorciado de Catalina de Aragón, legalmente, y se casó con Ana Bolena. Fueron felices. Y después tuvo 7 mujeres más.
Eso no es duplicable. Eso no es duplicable, desgraciado rey ese. A todas las mató. Un acto educativo. Se dañó un poco. Cambió la historia de la humanidad. Miren el acto educativo, en qué consecuencias termina. Pues señores, crean la Iglesia de Inglaterra y crean una Biblia propia. Se armaron Biblia para Inglaterra distinta a la Biblia de Roma y le cambiaron lo que le dio la gana. En la Biblia de Roma decía: el reino de los cielos está hecho de los pobres. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Entonces la gente dice: ay, no, Alicante, yo no vuelvo rico. Yo no me voy a condenar. Eso fue lo que llegó a América Latina. Y lo lograron 500 millones de pobres viviendo en el continente más rico del mundo. 500 millones de pobres viven en América Latina. Eso es un problema educativo. Mire la Biblia que cambia Enrique VIII. Ser rico glorifica a Dios. La pobreza deshonra la divinidad. Haceos ricos. Y entonces, pues aquella Biblia empieza, recuerden que la Biblia era el único elemento educativo que tenía la sociedad. ¿No había más? Gutenberg inventa después la imprenta y la Biblia se expande por el mundo. Los ingleses expanden la Biblia de ellos y los católicos la Biblia de ellos. La Biblia inglesa jamás entró a España porque España decomisaba todos los libros que llegaban de otras partes. Solamente aceptaba libros que llegaban de Roma. Y por eso quienes nos conquistaron a nosotros fueron los españoles, los que creían en la pobreza. Nos conquistaron los españoles y los españoles nos enseñaron a ser pobres y ladrones. ¿De verdad? Por eso aquí se roban un hueco. Aquí se roban un hueco. Sí, a mí me da tristeza, pero uno ve, es increíble. Hace poquitico uno va, pues con todo lo que he viajado, yo veo en Ámsterdam, en muchos países, sobre todo en Nueva York, veía un proyecto donde la gente alquila bicicletas y las dejan todas allí tiradas en la calle. Yo digo, qué bueno hacer esa prueba en Cali. No, se roban hasta el fierro donde están las bicicletas. Porque crearon una cultura de pobres y ladrones. Eso es un problema educativo. Eso es un problema educativo. Necesitamos reeducarnos nuevamente. No existe otra posibilidad, señores. Para que este país progrese, necesita una revolución educativa en cada uno de nosotros, para transformar nuestros hijos, para ir transformando la cultura que viene. El problema es educativo del progreso. Ok, y les he hablado entonces de que el mundo es revoluciones educativas. Siempre ha sido revoluciones educativas. En la edad medieval, durante la era agrícola, la revolución educativa la hizo cada uno. Vincenzo Galilei, Galileo Galilei, Newton y Einstein, y la hizo también pues toda la gente que pensó y transformó su pequeño mundo y el gran mundo. Enrique VIII, y lo hizo los reyes y los nobles, y lo hizo más de un héroe que hubo. Y eso acabó con la era agrícola. Porque a partir de allí empiezan a hacer la segunda era. Sí, cuando conquista Colón América, empieza a surgir la segunda era, que fue la era industrial, y ustedes ya saben en qué terminó. Después aparece la democracia, que le da vía a la era industrial, aparece el capitalismo, acabaron con la era agrícola y nació la libertad, y entonces había un grave problema, liberaron a todos los esclavos, y dijeron, liberemos a los esclavos, y ahora los contratamos, mediante un sueldo. Y le dijeron, ser esclavo, yo siempre he dicho que era buenísimo. ¿Por qué? Porque a uno le daban la comida, le daban el techo y le daban el vestido. Sí, de vez en cuando le pegaban.
De vez en cuando le pegaban, pero le daban todo. Después los liberaron y los contrataron mediante un empleo. Y aparece la segunda civilización sobre la tierra, que fue la segunda esclavitud. Una esclavitud donde ya no eran las cadenas ni la tierra, sino que era el dinero, porque se inventaron el dinero, inventaron el dólar. Y el dólar es una moneda falsa que la imprimen y ponen a todo el mundo a trabajar por eso. Los gobiernos se endeudan en dólares, las empresas se endeudan en dólares, la gente se endeuda en dólares y empiezan entonces a trabajar por ganarse esos dólares. Y entonces aparece la segunda esclavitud sobre la tierra. ¿Qué es necesario hacer para liberarse de eso? Educarse. Porque volvemos a estar viviendo en la etapa medieval otra vez, si no hay educación. La educación que nosotros tenemos se hizo para lo siguiente. La era agrícola tenía educación para unos pocos, ya les conté los poquitos casos. Era autónomo, era el que quisiera o el que tenía el privilegio. En la era industrial, en cambio, se inventaron la educación para educar empleados. Porque eso era lo que necesitaba la era industrial. Necesitaban educar empleados, entonces el Estado inventó escuelas, inventó colegios, y los privados empezaron a montar negocios de educación y nació la educación tradicional y entonces empezaron a educar a los niños para que usaran un vehículo. En la economía industrial el vehículo para ganarse el dinero ya no era la tierra, era el empleo. Era el empleo. ¿Quiénes de los que están aquí son empleados? Levanten la mano, por favor. Miren que es la gran mayoría del auditorio. Los demás no tienen empleo, no, mentira. Pero es la gran mayoría del auditorio. En todos los países del mundo donde yo voy, pregunto, ¿qué son empleados? Y la gente, casi todo el mundo. En Atenas, miren que hace poquitico estuvimos en Atenas, la gente tirada en las calles, queremos empleo, no hay empleo, como que dice, esclavícenos, por favor. Pidiendo empleo la gente. Millones de personas pidiendo empleos. Porque es el único vehículo que le enseñaron a la gente para explotar la economía industrial. Hay un grupo de ricos que son los dueños de las empresas y el resto lo educaron para que tuviera un empleo. Ahora, eso era bueno cuando había empleo. El gran problema es que no existe en este momento empleo porque la era industrial se acabó. Y esa es la gran crisis que nosotros estamos viviendo y por eso requerimos otro tipo de educación. ¿Dónde está el gran problema? ¿Quién me está ayudando con el tiempo? El bombillo. O sea que cuando se ponga rojo y yo no haya acabado, me tengo que bajar. Okay. ¿Alguien me dice la medida de tiempo que me falta? Ay, no, que eso es no. Bueno, miren el gran problema y aquí listo, ahora sí con la charla. Acabada la era agrícola, nace la era industrial y necesitan empleados los ricos. Liberan a los esclavos y ahora necesitan educarlos como empleados. Y por eso crean los colegios y crean los jardines. Algo que critico absolutamente. Eso tiene que cambiar. O sea, tiene que rebelarse. Por favor, no asesoren a sus hijos. En este momento estamos totalmente despistados. Imagínate los hijos asesorados por los papás y los papás no se han dado cuenta que la era industrial ya se acabó. Por eso yo a veces le digo a los muchachitos, hay muchachitos en auditorios que van y digo, ¿quiénes tienen menos de 2 años? Se levantan y digo, no le hagan caso a sus papás. Porque mis papás estamos despistados. Los niños necesitan entender el mundo que están viviendo por ellos mismos hoy en día. Estamos viviendo en una crisis porque a nosotros nos tocó el cambio de era. De la era industrial a la era de la información. Eso no le tocó a nuestros abogados ni a nuestros abuelos, nos tocó a nosotros. Y tenemos que saberlo enfrentar. Es lo que estamos haciendo con los niños. En la era los educamos y es lo que ellos levantan a esos niños calientitos a las 5 de la mañana. Es que todavía lo hacen, yo no sabía. Levantan a los niños calientitos a las 5 de la mañana cuando el corazoncito está palpitando. Y lo levantan y le dicen, Mateo, levántate. ¿Por qué, mami? Estoy dormido. ¿Por qué me tengo que levantar, mami? Porque tienes que ir a estudiar. ¿Qué es estudiar, mami? ¿Por qué tengo que ir a estudiar? No sé, pero tienes que ir a estudiar. Porque hacemos una cosa, ¿para dónde va Vicente?
para donde va la gente. Eso era lo que hacía la Edad Media. En la Tierra es el centro del universo, siga así, nunca cambie. Galileo dijo, hello. Pero fue uno solo. ¿Qué tal si todos pensáramos, ¿para qué rayos sirve la educación? ¿Para qué rayos sirve la educación que nos dieron? ¿Para qué rayos sirve la educación que nos dieron si no somos ricos? ¿Para qué rayos sirve que yo le aprenda a sacar la hipotenusa a una lonchera? ¿Para qué rayos sirve que yo sepa el tritongo, el diptongo y el pretérito pasado pluscuamperfecto si no tengo ni para pagar el arriendo? Es una tristeza de la educación. Por eso le dije una vez a la ministra, señora ministra, que nosotros no podemos hablar de educación si seguimos teniendo educación que dura 20 años y la gente termina pobre. Eso es una educación que no sirve para nada. Muchachos salidos de las universidades despistados y pobres, porque no entienden el mundo donde vivimos. Necesitamos una revolución. Necesitamos rebelarnos y hacerle ti a la educación. Pero no, lo que hacemos es levantar a esos niños. Mami, tengo que... Sí. Y al otro día, Mateo, levántese. Mami, otra vez. Sí, mi amor, esto... ¿Por cuánto tiempo? Por 20 años, mi amor. 20 años, mami. Y los muñecos. ¿Y cuándo juego, mami? Tienes que ir a la escuela, mi amor. Cállese y siga bañándose. Y levantamos entonces al niño y volvemos y lo bañamos. Y lo vestimos como empleado. Y lo paramos en la esquina de un semáforo para que pase un bull verde y se lo lleve. Y esos muchachitos van tiritando en ese bus. Y se los llevan allá y los meten en un galpón como para pollos. Por eso parece un galpón para pollos. Y esos muchachitos les enseñan dónde están los ríos, los lagos, las lagunas y los riachuelos, como si ellos fueran a ser pescadores. A ellos no les importa eso, señores. Y esos muchachitos quieren jugar, como decía Rousseau, quieren disfrutar la vida, quieren descubrir el mundo por ellos mismos. Son inteligentísimos. Ellos se educan por sí mismos. Se ha demostrado que el niño se educa solo, porque los niños son soñadores. Pero la educación de afuera nos exige que los metamos en esos galpones y les enseñan cosas que ellos no necesitan aprender. Y un día el niño se le revela al papá y le dice, papi, otra vez. Ninguna otra respuesta le dice, para que un día seas como yo. De verdad que los niños son muy respetuosos. Porque el niño yo sé que le quiere decir como tú. Como tú. Como ¿de verdad? Como tú, papi. Y pruébame por favor la primera lámina, que ahora sí vamos a empezar esta conferencia. Entrada detectada. Ah, no detectada. O sea, se jodió esto. Pues en economía entonces se trata de vehículos. Yo no tenía ni idea que la economía necesita vehículos para trabajar. La tierra en la era agrícola, el dinero en la era industrial. Señores, si el dinero era el necesario en la era industrial, ¿qué tenía que habernos enseñado en la era industrial? A ganar dinero, no a trabajar. Pero la educación nos enseñó a trabajar, no a ganar dinero. Por eso es que aprendemos a trabajar, pero no sabemos ganar dinero. Hello. Aprendemos a trabajar, pero no aprendemos a ganar dinero. Aprendemos a trabajar, pero no aprendemos a crear riqueza. Entonces el gran problema de la era industrial, que no es problema para la era industrial, sino para nosotros, es que nos enseñaron a trabajar. Y el vehículo de la gran mayoría fue tener un empleo. Mire cómo lo termina. El
empleo es un vehículo que se llama una bicicleta. Es una bicicleta, anda muy lento. Yo no digo que sea un mal vehículo, lo que pasa es que anda muy lento. Anda muy lento. Y por eso es que la gente tiene que trabajar 70 años para ganarse el 70% de lo que le pagaban cuando era empleado. Y es increíble que no nos rebelemos. ¿Cómo es posible que uno le entregue toda la vida a un puesto y que después le paguen el 70% de lo que le pagaban? Y uno dice, no, así es la vida. ¿Y para eso te educaste? Pues yo entiendo a la gente porque yo era abogado, psicólogo con posgrados y yo no me rebelaba. No me rebelaba. Y entonces es linda la imagen. Entonces yo no me rebelaba. Eso es culpa de Pablo. Entonces yo no me rebelaba, mire, yo no me rebelaba y estaba así en blanco. Yo estaba listo para terminar 70 años pedaleando una bicicleta. ¿Conocen gente que esté pedaleando una bicicleta? Todos los días. Dándole a esa bicicleta. El modelo está hecho para que usted nunca le alcance el dinero. Está hecho para que usted se gane el dinero y se lo gaste en los negocios de los ricos. Lo educan mediante la televisión para que a usted nunca le sobre un peso. Por eso ustedes conocen gente que nunca les sobra un peso, sino que les falta dinero cada mes. Porque así está hecho el modelo. Es muy difícil que un empleado genere riqueza, por eso, porque es un modelo. La educación está hecha para sostener ese modelo. Así como la educación medieval decía que la tierra solamente era privilegio de los clérigos y de los nobles. Acá no se lo pueden decir porque usted le dice hello, pero se lo dicen de manera indirecta. Lo educan para que usted nunca se pille eso. Y hay gente que se escapa de ese problema y dice, no, yo no voy a montar empresa. Hay muchachos brillantes en estas universidades que dicen, yo no voy a montar empresa. Yo quiero montar empresa, yo también quería montar empresa, yo quiero ser empresario. Yo no quiero pasarme aquí detrás de esta cucha que me renueve constante. Yo quiero montar empresa. Pero como no tenemos información, montamos empresa. La empresa que montamos en la era industrial es un modelo donde hay 10 millonarios, multimillonarios, y el resto trabaja como empleado. Tú no les puedes competir, porque es un sistema. Así como no le podías competir a los reyes, ni a los nobles, ni a los clérigos. Tú no podías competir, te quemaban. Ahora no te queman, te quiebran. Tú no le puedes competir al grupo Walmart, compítele a Carrefour. Ellos cuando te ven te dicen, ¿te quebramos o te compramos? No pretendo. No puedes competir. Pero estos muchachos de las universidades educados por profesores que no conocen la economía vigente, que están desuetos en información, que han sido educados por el mismo instrumento del sistema para mantener el mismo sistema, instan a los muchachos a montar empresas en la era industrial. ¿Qué son? Droguerías, carnicerías, pizzerías, supermercados, minimercados, todos los guías, ferreterías, los IAS. Eso es otro vehículo, pero de este tipo. Es una bicicleta también, pero con una diferencia. Pásela, por favor. Es otro vehículo. Estos muchachos no pueden competir y montan estos negocios, el negocio propio, que usted llama ya, pero yo soy empresario. ¿Qué negocio tiene? ¿No? Un negocio y tal. Eso no se llama empresa, eso es un chuzo. Porque lo chuza la DIAN, lo chuza Industria y Comercio, lo chuzan los empleados, lo chuza la competencia, lo chuzan los chinos, lo chuzan, por eso es un chuzo. Y usted, no es por lo que ustedes se imaginen, es porque es una bicicleta en la cual usted ni siquiera se puede sentar, porque tiene que pedalear parado, porque primero tiene que pagar proveedores, empleados. ¿Conocen aquí gente que tenga negocios propios? Yo no sé si estoy equivocado. No, si acaso les queda un peso, para ellos es un milagro. Y viven toda la vida. A los 70 años logran consolidar el modelo y entonces los hijos vienen y lo quiebran.
entonces no hay riqueza, porque no entienden que están en un modelo donde no pueden prosperar, señores. O vaya, compítale a Sarmiento Angulo con un banco. Es un sistema, señores, es un sistema hecho, que no es democrático. No es democrático, señores, y es un problema que nosotros no entendemos. Entonces ocurre, deme la otra, por favor. Entonces ocurren cosas como estas. Eso me pasaba a mí. Trabajando todo el día, y me faltaba dinero. Y uno termina preso de esa cosa. ¿Conocen gente presa de eso? Quizá íntimamente. Es un sistema, señores, hay que liberarnos de ese sistema. Tenemos que pensar y aprender otra cosa y cambiar y hacerle ti a ese sistema. Pues es un sistema mundial empotrado en economía que consiste en endeudar a la gente. 10 millonarios en el mundo son los dueños de ese sistema y endeudan a la masa lo mismo que en la Edad Media hacían. ¿Cómo la endeudan? Mediante tarjeta de crédito, mediante la deuda pública de los estados. Los estados declaran guerra y dicen precios de 800 millones de dólares. Y el Banco Mundial se los pasa y endeudan el estado. Y en este momento cada niño que nace en Norteamérica nace con una deuda de 179.000 dólares. Cada niño que nace en Norteamérica, sea inmigrante, vean que a los inmigrantes les dejan tener hijos y los legalizan de una, americano, para que pague la deuda. Necesita gente que pague la deuda. Cada que el niño nace en Norteamérica amanece con una deuda de 179.000 dólares y cuando ese niño cumpla 15 o 20 años debe $1 millón. Tiene que pagarlo durante su vida con impuestos y sus hijos heredan la deuda. Eso en Colombia es igual. Nueva esclavitud. Por eso ese tipo de educación no hace que la gente piense. Por eso en las universidades no enseñan a la gente a pensar, porque ese no es el modelo, porque pensar es sospechoso, pensar es difícil, pensar se necesita ser filósofo, cuestionar como cuestionaba Galileo se necesita coco. Y para el sistema no es bueno que los muchachos piensen. ¿Usted se imagina un cajero de la vivienda que piense? ¿Usted se imagina un cajero de un banco que diga, yo me pongo? ¿Usted se imagina un gerente de un banco que cuestione eso? Los bancos prestan dinero sin tenerlo. Es un número que ponen en una pantalla y te ponen a pagar el crédito durante 20 años. Ellos no tienen el dinero. Entre más brutita la gente sea mejor, porque trabajan, el dinero no existe. El dinero lo crean los bancos de la nada y nos ponen a trabajar a pagar una cosa que no existe. Necesitamos una revolución. Necesitamos aprender. El problema no es que exista ese modelo. El problema es que nosotros aprendamos a ganarnos el dinero que ellos sacan. Sacan 3 trillones de dólares. El problema no es que sean falsos. El problema es que yo no lo sé ganar. Entonces en ese negocio una de las cosas que yo aprendí fue a ganar dinero. Que sigan sacando dinero falso, yo me lo gano. Entonces yo hablo en el exterior y me pagan $9.000 por hablar. Antes me invitaban al Bordo y a Timbío a hablar. Ahora hablo en Nueva York, en Lisboa, en Madrid, en Los Ángeles, en Roma, en Milán y me pagan $9.000 por hablar. ¿Qué es falso? A mí que me importa. Yo me lo aprendí a ganar. Yo hice este negocio y aprendí a ganar bonos con los cuales me puedo comprar un apartamento donde puedo vivir como vive el 1% de la población colombiana, donde puedo comprar casas para arrendar y tener una renta hacia el futuro, donde puedo invertir en bienes de la cultura, donde puedo tener un futuro propio para mi familia. Entonces el problema no es que existe el sistema, el problema era que yo estaba en Edad Media. Por eso el problema no es, sí, cuestiona el sistema, pero eso no va a cambiar, porque no sabemos cómo cambiarlo. Yo todavía no sé cómo cambiarlo, yo prefiero cambiar yo mismo. Y eso es lo que te enseñan en ese negocio. Deme la otra, por favor. Y entonces, uno tiene que cambiar, uno tiene que cambiar, uno tiene que cambiar, uno tiene que cambiar. Necesitamos hacer una revolución. Necesitamos hacer una revolución. Y entonces esa revolución aparece cuando uno se empieza a educar en ese negocio. Yo no tenía ni idea. Pues yo no tenía ni idea de todo eso que estaba pasando y lo aprendí gracias a este negocio. Ustedes son afortunados
por ser invitados a este negocio, porque este negocio tiene un programa educativo absolutamente revolucionario. Miren lo que leí, esto es revolución, esto es revolución, esto es revolución. Deme la lámina, por favor, gracias. Esto es revolución, miren esto. Creemos que el trabajo, no lo lean porque yo se lo voy a decir, miren, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, a la recompensa y la esperanza. Si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal y en lo financiero, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y que consigas otro que sí lo sea. Reed DeVos, Capitalismo Solidario, el fundador de Amway Corporation, y dio el vehículo para que él hiciera un vehículo, una revolución. Y yo leí el libro y yo digo, coño, y yo he sometido a esta pucha. Revolución. Porque me leí un libro. Porque me leí un libro, porque me leí un libro, porque me leí un libro. Es decir, el mundo ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como Meo son la frontera entre la era industrial y la era de la información. Y los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era de la información, porque trabajan sin información, sin fábricas, ni empleados, ni capital, solo con información. Revolución. Revolución. Deme otro, por favor. Revolución, revolución. Miren, Charles King, un profesor de Harvard que nunca yo había leído y yo era rector de una universidad. El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Ningún otro negocio requiere costos tan bajos de ingreso, prácticamente sin gastos fijos significativos. No existen préstamos, hipotecas o dolores de cabeza por problemas de personal. Es por eso que muchos profesionales encuentran un estilo de vida que no los fuerza a elegir entre la familia o una vida financiera provechosa. Yo soy alucinado. Y yo estoy trabajando para una cucha aquí. Deme la otra, por favor. Mire esto. El mundo del trabajo está cambiando y nunca volverá a ser el mismo. El viejo modelo en el cual cambia 40 años de su tiempo, talento y devoción a una compañía o profesión, eso va con H, ha cambiado. De un ingreso seguro y reconocimiento de sus pares ha sido destruido y no será rearmado. Y nosotros le estamos mandando a los niños al colegio. Ellos no van a encontrar futuro con este tipo de educación. Tienes que revolucionarte, tienes que leer, tienes que aprender dónde va el mundo. Démela. Entonces, eso es lo que hay que hacer, señores. Eso es lo que hay que hacer. Métete libros en la cabeza. Dile a los líderes que te invitaron que te preste libros, que te diga dónde compras los libros. Este negocio tiene el Instituto de Negocios que yo he visto más impactante para educar gente de manera individual para que cree empresas en la nueva economía. Por eso el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos dice: lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. Yo no he visto una compañía que sea capaz de enlazar más personas tan visibles alrededor del mundo y les enseñe un modelo democrático de hacer empresas sintonizado con los tiempos modernos. ¿Cómo se llama ese desgraciado? Pero es el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Y entonces empecé a hacer gimnasia en el coco, a leer libros, y a los 6 meses de estar en esto, yo me fui de la universidad donde era rector y les dije, ¡ti! Claro que ya me iban a echar. Y empecé a crear una empresa propia, un negocio propio anclado en la nueva economía, que tenía como promesa la libertad, que estaba basado en el éxito de los demás, que estaba basado en la inteligencia emocional. Y yo me empecé a emocionar, y yo leía libros de Nuevo Otro Imperio de Libertad, en Escuela de Negocios. Ahora es el momento de entrar. Es el modelo más democrático que existe en el mundo para generar riqueza. Está basado en gente que le gusta ayudar a los demás. ¿Cómo no ganar amigos? Tú tienes que cambiar por dentro, tienes que ser emocionalmente inteligente. Y por favor, no critiques, nunca juzgues ni condenes. O sea, quédate sin oficio. Y empiezo a leer libros, y yo empiezo a ver un negocio increíble, un negocio fantástico, y entonces me emociono, y yo voy a contarle a mis amigos, pero yo voy con mi mundo que he transformado en mi mente, pero mis amigos no han visto ese mundo. Y cuando entonces yo voy y le cuento el negocio médico, yo voy emocionado, porque yo veo el mundo que me han dado los libros,
y la emoción que me han dado los libros, como cuando Galileo vio que la Tierra no era el centro del universo a través del telescopio de Hans Lippershey. Yo estoy viendo eso, pero mire lo que ve el médico cuando yo le cuento el negocio. Yo veo un perro hermoso y él ve este chandoso. Porque no tiene nada en la mente. Porque no tiene nada en la mente. Porque no tiene nada en la mente. Y ese es el primer grado de dificultad que tú vas a tener para construir este negocio. Y por eso es que tú vas a decir, ¡ay, gente me dice que no! Claro, porque ven eso. Porque ellos lo que ven es eso. Pero eso todo se cambia cuando hay educación. Eso todo se cambia cuando hay educación. La educación ha transformado el mundo. ¿Cómo no va a ser capaz de transformar tu propio mundo? Nos vemos en la segunda parte.